Hola YouTube, este es Novi100 y este es mi video respuesta al antihéroe, el cual presentó sus 5 razones por las cuales no cree en Dios. Así que sin más preámbulos, empecemos. No hay ninguna evidencia de que exista un Dios. Claro, hasta ahorita, en el momento en que vivimos en este tiempo, no hay evidencia de que exista un Dios. Claro que no, o sea, no hay evidencias tangibles. La ciencia todavía no comprueba la existencia de un ser divino. La lógica y el sentido común te dicen que es imposible y casi irrelevante que exista un Dios. Tenemos a Stephen Hawking diciéndonos que el universo pudo haber sido creado sin necesidad de un ser divino. Vemos todo este tipo de evidencias, pero regularmente los creyentes salen con sus experiencias personales de que sintieron a Dios en su corazón, de que vieron una pintura y fue una obra divina y casi inspirada por Dios. Vieron infinidad de cosas que según sus experiencias personales le hacen creer que Dios existe, pero no hay ninguna evidencia tangible, medible, no sé, vistosa, que la ciencia sea la que nos diga que existe tal Dios, tal divinidad para poder comprobarlo. Así que una de las primeras razones que tenemos es que no hay evidencia palpable que nos demuestre la existencia de un ser divino. Todo lo demás son puras opiniones y la opinión es lo opuesto a ciencia. Así que podrían leer un poco de filosofía griega para poder entender estos términos de por qué la opinión es opuesta a la ciencia. Pero sé que muchos ateos ya lo saben. Así que creyentes, un poco de estudio les vendría bien. Así que pasemos a la número 2. Ok, esto es un buen ejemplo de cómo una persona esconde la cabeza bajo la arena, como el avestruz. Y digo esto porque lo más seguro es que usted ha escuchado evidencias a favor de la existencia de Dios, como por ejemplo el argumento ontológico, el argumento teleológico, el argumento cosmológico del Kalam, el argumento antropológico y de la moral, el argumento de la improbabilidad, el argumento de la conciencia, el argumento de la información en nuestro ADN, el argumento de la experiencia personal y la evidencia histórica de nuestro Señor Jesucristo. Estos son solo ejemplos. Así que el problema aquí no es la falta de evidencias. El problema aquí es que usted simplemente no lo quiere aceptar. O sea, usted niega a Dios, así como mucha gente también niega el holocausto de Hitler o el que el hombre haya llegado a la luna, a pesar de las evidencias. Además de esto, en uno de sus videos escuché que uno de sus científicos favoritos es Carl Sagan, quien por cierto dijo que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Por lo tanto, el hecho de que usted diga que no hay evidencias a favor de la existencia de Dios, porque eso es lo que usted obviamente quiere creer, a pesar de que las hay, y bastante, no prueba que Dios no sea real. Por cierto, usted ni siquiera tiene evidencias de que su ateísmo brillante sea correcto. Y esa es precisamente una de las razones por las cuales se necesita más fe para ser un ateo que para ser un creyente. No creo en seres invisibles. No creemos en seres invisibles porque, ¿por qué? Porque son cosas que no se ven. No, no hay, no hay manera de ver a Dios, no hay manera. Y solamente los creyentes te dicen, no, pues cuando ya mueras vas a poder ver a Dios. Y entonces, ¿por qué en la Biblia Dios, ponle que no se le aparecía así, tal vez en persona, pero se manifestaba y hacía ese tipo de cosas? Lo que nos vienen a decir los creyentes después de que un ateo les dice que no creemos en seres invisibles es que ¿por qué creemos entonces en el viento? ¿Por qué creemos entonces en el amor o en el dolor? Son cosas totalmente diferentes, amigos creyentes. No puedes comparar a un Dios invisible en el cual le da superpoderes casi como un X-Men y luego vengas a decirme que por qué no creo, por qué creo en el amor, por qué creo en el dolor y por qué creo en el viento. O sea, esas son cosas que interactúan en el espacio. Hay que leer un poco de física y sabrás por qué el viento interactúa con nuestro entorno y por qué lo sentimos. O sea, es medible. Ahorita yo puedo sentir el viento. Y si estudiara un poco más sobre física y sobre esas cosas, entendería el por qué pasan este tipo de cosas. Hay que ver bien por qué el asunto. El amor también, dicen, ¿por qué crees en el amor si ni siquiera se ve, no es algo visible? Pero es algo medible y también sabes dónde lo provoca y dónde se encuentra y sabemos cómo solucionar algunas cosas de depresión por amor y todas esas cosas debido a los neurotransmisores. Todo nuestro amor se lleva a cabo aquí en el cerebro y se manifiesta en veces en el corazón. Manifestarse en el sentido de que existen las palpitaciones, el ritmo cardíaco aumenta y sientes así, ay, como que un dolor en el pecho. Pero todo es provocado por tu cerebro.
La dopamina, la oxitocina, la serotonina son algunos de neurotransmisores que influyen mucho en que te enamores. Y, y el dolor también es algo medible, no sé por qué lo comparan con el dolor. El dolor se siente, aunque no lo puedas ver, pero lo puedes sentir y lo podemos controlar. ¿Nosotros somos capaces de controlar a Dios? Claro que no, porque los creyentes dicen que Dios es incontrolable. Los ateos sabemos muy bien que no existen esos seres invisibles, pero que el dolor es medible. Hay sustancias que hemos creado con la ciencia de que podemos disminuir el dolor con las sustancias activas, así que dejen de hacer este tipo de comparaciones y esta es una razón más. Ok, el hecho de que usted nunca haya visto algo o alguien en toda su vida, eso no significa, eso no prueba necesariamente de que no exista. Si fuera así, y usando tu propia lógica, tendríamos que negar la existencia de todo personaje histórico porque nunca lo hemos visto tampoco. Por tanto, esto no es una buena razón para no creer en Dios. Además, es evidente que el mismo Dios que hizo la naturaleza, con sus hermosuras y maravillas, también hizo al hombre capaz de ver a través de la naturaleza al creador de ella. Un ateo no puede aceptar el hecho de que un carro puede existir sin un hacedor, o una casa sin un constructor, pero al mismo tiempo, él puede aceptar el universo que es millones de veces más complejo que los carros y las casas sin un hacedor. O sea, ¿dónde está la lógica? Si ando por el bosque y veo una pintura colgada en un árbol, pero no veo a nadie alrededor, aún así voy a concluir que hubo un pintor. Es obvio que si veo un diseño, concluiré que hubo un diseñador. Esa es lógica pura y simple. Yo no tengo que ver la persona que hizo mi reloj para creer que él existe. El reloj es prueba de que hubo un relojero. Una pintura testifica que hubo un diseñador, lo hayas visto o no. Sería ilógico caminar por el bosque y encontrar una pintura y decir que como no puedo ver el pintor, pues entonces el pintor no existe. Eso es exactamente lo que hacen los ateos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Romanos capítulo 1, 19 al 21. 3. El Dios que adoras es geográfico. A ver, el Dios en el que adoras es geográfico. Ponte a pensar esto, creyente. Un ateo lo puede comprender porque es cuestión de sentido común, lógica y razonar tantito. Bueno, mis padres me concibieron en tal parte, en tal hotel, en tal luna de miel, o no sé, en un pisto, qué sé yo. Pero nací en Mazatlán. Nací en Mazatlán y conforme fui creciendo, pues entonces me enseñaron esa gran religión que fue la católica. En cambio, si todo hubiera sucedido al revés, si hubiera nacido en Medio Oriente, tal vez ahorita fuera un musulmán el cual tratara a mi esposa como una criada y tuviera ideas medievales y hasta trajera bombas aquí para hacerlos creer en Alá. O tal vez viviera por allá en Japón y tuviera otro tipo de creencias y hasta podría adorar a Buda por por su gran sabiduría, más que hay que entender que el budismo es una religión sin dioses. Hay que leer un poco más para entender esos conceptos porque no lo voy a tomar en este video. Simplemente hay que entender que depende en la parte del mundo que vivas, en la creencia que vas a tener. Es el Dios que vas a defender. Si hubieras sido un romano en la antigüedad, tal vez adorarías a Marte o no sé, algún otro dios, o si fueras griego. Imagínate que hubieras sido griego, hubieras adorado a Zeus, o vivieras en el área nórdica y estuvieras con Thor y todo eso, y ahora que la Marvel lo puso en los cómics, lo adorarías más y fueras fan de Stan Lee. Pero bueno, creyentes, en conclusión, su Dios es geográfico. Véanlo de esta manera. Imagínense que nazcan o que hubieran nacido en otro país, en otro continente, con otra cultura. Así que, ¿qué Dios estuvieran adorando ahorita o qué creencia estuvieran sosteniendo? Así que esa es la tercera razón. Ok, esto parece que lo sacaste de Richard Dawkins. Lo único que esta razón muestra es que los teístas alrededor del mundo tienen diferentes puntos de vista con relación a la naturaleza de Dios. Eso es todo. Así que esta razón no prueba que Dios no exista, y tampoco prueba que todos los diferentes puntos de vista con relación a la naturaleza de Dios estén incorrectos. Por cierto, el verdadero Dios no es geográfico,
porque es omnipresente, lo que significa que está en todas partes. Y geográficamente hablando, el ateísmo solo representa el 2% de la población mundial, mientras que el otro 98% de los habitantes de la Tierra son teístas. Esto se debe a que es irracional e ilógico creer que no hay un Dios. Pero no solo eso, sino también porque los ateos, como usted, parece que no se han dado cuenta todavía que con insultar y ridiculizar la religión no van a aumentar en número, como tampoco van a convencer a las personas de que ustedes están en lo correcto, sino todo lo contrario. Y creo que usted sabe a lo que me refiero. Razón número 4. La bondad es incompatible con la omnipotencia. Bueno, esta razón también la utilizamos mucho los ateos, y cuando los creyentes nos hablan de que Dios es todo amor y que Dios lo puede todo y que Dios es misericordioso y todas estas cosas, decimos que si es todopoderoso y es todo amor y los humanos tenemos que vivir en paz, ¿por qué permite que sucedan cosas malas a las personas? O sea, ¿cuál es su beneficio? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué propósito tiene que niños nazcan con enfermedades? ¿Qué propósitos tiene de que niños sufran? ¿Qué propósitos tiene que personas buenas pasen cosas malas? O sea, esta razón es para que se pregunten ustedes creyentes si va de la mano ser bondadoso y ser omnipotente, que quiere decir todopoderoso o que todas las puede. Se contradice. Es todopoderoso, pero es incapaz de erradicar el dolor del mundo y de erradicar el mal. Pónganse a pensar esto, es una buena razón para poner en duda a su Dios imaginario, intangible y sin evidencias. Creo que esta razón es de las que muchas veces los ateos nos agarramos, y también es una de las razones por las que los creyentes se quedan pensando si realmente existe su Dios, y es una de sus dudas más internas que tienen. Es el que si es bondadoso y todo lo puede, ¿por qué no erradica el mal? Y de hecho, hace poco, cuando estuve en escuela, algunas personas me dijeron que creían en Dios, pero que sí se cuestionaban esa parte, que sí decían, bueno, pero entonces ¿por qué se están muriendo tantas personas en Somalia? ¿Por qué tantos niños mueren? O sea, ¿cuál es su propósito? Y los creyentes más dogmatizados pues contestan, es que tienen un destino marcado, es que Dios los quiere para algo. O sea, ¿qué? ¿Crees realmente que eso sea bueno? ¿Crees que eso sea factible, pensar de que Dios ahí quiere hacer eso para los niños? O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué podemos encontrar con millones y millones de muertes como estas? Pero bueno, y analícenlo creyentes y piensen muy bien si es compatible la bondad con la omnipotencia. Ok, sí es compatible, y eso lo voy a explicar más adelante en su quinta razón. Pero antes quiero aprovechar para decir que el hecho de que usted no le agraden los atributos, no le agraden las cualidades de una persona, eso tampoco prueba que esa persona no exista. De hecho, las características que tiene el Dios de la Biblia es también una muestra de su existencia y de que tiene que ser el verdadero Dios. Porque según los científicos, o la mayoría de los científicos, el universo, o sea, la materia, el espacio y el tiempo, tuvieron que tener un principio, o sea, una causa inmaterial, no parte del mundo físico, una causa eterna, o sea, fuera del tiempo y el espacio, inmutable, o sea, inmutable porque no cambia, porque el tiempo no lo afecta, y por tanto omnipresente. Así que ¿a qué le suena eso? La única causa que tiene estas propiedades se llama Dios. Como dice esa primera gran verdad que aparece en la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Razón número 5. Dios no es compatible con las cualidades que le atribuyen a este Dios. Y esto es que yo siempre les pregunto a los creyentes, bueno, pues ¿crees en Dios? Me parece perfecto. Entonces dime qué cualidades tiene tu Dios. Porque si es el Dios de la Biblia, el que tú crees, el del catolicismo, el del judaísmo, el del cristianismo, como le quieras llamar, pues según esto es todo bondad, es todo amor, es todo justo, está en todas partes, es inmutable, es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe, tu destino ya lo escribió. Pero cuando ves la realidad, creo que inmutable, o sea, un Dios que primero es vengativo y después te dice que no mates, un Dios que
dices que es omnipotente, pero no puede erradicar el mal. Un Dios que dices que es todo amor, pero la realidad es que se la pasa vengándose de medio mundo y permite que mueran personas de la nada y sin justificación, solamente porque cree. Un Dios que crees que es omnisciente, que todo lo sabe, cuando en su propia Biblia dice que dejó un árbol del cual no tenían que tomar nada, ningún fruto, Adán y Eva, y no fue capaz de predecir eso. Un Dios que te juzgará sabiendo ya lo que Él, o sea, un Dios que te juzga por algo que Él ya sabía que iba a pasar y aparte era omnipotente y podía evitarlo. A ver, espera. Es algo incoherente. Realmente cualquier cualidad que le des a tu Dios, apenas que creas que Dios es algo inerte, algo como la luz y ya, algo que te proporciona energía y se acabó. Ok, esto parece una repetición de la 4 y es uno de los argumentos más persistentes en contra de la fe en Dios. Pero la razón por la que hay tanta maldad en el mundo se debe al pecado del hombre. Dios no hizo un mundo como este. Dios hizo un mundo perfecto. Y pudo haber creado al hombre como un robot, como una marioneta, o como una máquina programada para hacer lo que él quisiera y de esa manera mantener el mundo perfecto. Sin embargo, ese Dios quiso darnos el libre albedrío, o sea, la capacidad y la decisión de amarlo o no amarlo, de obedecerle o no obedecerle. Por tanto, el hecho de que muchas personas quieran ejercer su libertad para ejercer el mal no contradice la omnipotencia o bondad de Dios. Además, aunque este mundo ha sido destruido por el pecado del hombre, Dios ha prometido arreglarlo tal como era en el principio, tal como era en el huerto del Edén, y luego hará cielo nuevo y tierra nueva, como está escrito. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible. Dios te bendiga. Denuncian profanación por parte de un grupo de jóvenes en una iglesia en plena celebración de la misa. En el Casa Noticias, el reportero es usted. El líder del grupo que ingresa a la iglesia de Lourdes en Bogotá es este joven que tiene la bandera de Colombia en sus hombros. Se sienta en el confesionario haciendo las veces de sacerdote. Sus compañeros inmediatamente hacen la fila y en actitud de burla uno de ellos hace una venia y se ríe. Este último parámetro, cierto, los derechos humanos, es lo que nos lleva a impulsar esta denuncia ante el Casanoticias, porque vemos claramente que se ha ofendido un derecho, al derecho de los creyentes. Los jóvenes, que al parecer pertenecen a un movimiento internacional de ateos, graban con diferentes cámaras la burla al sacramento de la confesión practicado en el catolicismo. Y hace la parodia de estar confesando a los ateos que acto seguido uno por uno pasan a confesarse, como una clara burla hacia la Iglesia Católica y a su sagrado acto de la confesión. Entre risas y gestos considerados satánicos interrumpen la ceremonia que en ese momento se estaba llevando a cabo en la iglesia. Los creyentes son libres y tienen derecho a manifestar sus creencias tanto en público como en privado, ¿cierto? Sin derecho a ser molestados. Personas que estaban presentes y otras que luego vieron el video en las redes sociales acompañado de comentarios ofensivos, protestaron y denunciaron lo que consideran una falta de respeto a la libertad de culto. Y en el Casa Noticias hablamos por usted. Una exhortación para cada uno de ellos, para que pues entiendan que la sociedad se construye desde la libertad de cada cultura, de cada etnia, de cada minoría, pero también se construye desde la libertad de cada uno de ellos. Esperamos el video con su denuncia. También nos puede contactar. Y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie.